Tengan todos muy buenas tardes. En nombre del Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura, le damos la bienvenida. Sean todos bienvenidos a esta actividad de formación que nos proveerá insumos suficientes para poder realizar un buen ofrecimiento, aportación y una valoración que realiza la Judicatura en el proceso laboral. El tema de este día estará a cargo de la maestra Daisy Marina Ábrego de Portillo, quien es jueza primero de lo laboral de San Salvador, de quien en un momento leeré sus créditos, leeré su hoja de vida, pero me interesa primeramente hacerles unas acotaciones al inicio de esta actividad. Se les estará presentando en los minutos iniciales de esta actividad un enlace en el cual se les solicita amablemente puedan llenar el formulario que se encuentra en el enlace, con el cual se tendrá un control de asistencia para efectos tanto del récord que como institución llevamos, como también para cualquier necesidad que ustedes tengan respecto de la actividad que se está desarrollando, como solicitar la presentación o cualquiera de las necesidades que puedan surgir de esta presentación. Es importante entonces que puedan establecer el control de asistencia, que puedan establecer la asistencia en ese control, mejor dicho. También me es importante mencionarles que se estará desarrollando en el chat de esta actividad las preguntas, se estarán presentando las preguntas que les vayan surgiendo y al final de la jornada, este servidor se las hará saber a la maestra Ábrego para que ella pueda dar respuesta a esas inquietudes, que yo sé serán muchas que irán surgiendo dentro del tema que nos acaece esta tarde. La maestra Daisy Marina Ábrego de Portillo es abogada y notaria de la República, con más de 20 años de experiencia en el ámbito laboral y judicial, especialmente en derecho laboral y constitucional, con trayectoria como jueza, colaboradora de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, docente universitaria y capacitadora en esta institución, en el Consejo Nacional de la Judicatura. Tiene una experiencia laboral relevante. Es jueza asignada al Juzgado Primero Laboral de San Salvador desde el año 2018, dentro de lo cual ella es responsable de la dirección de los procesos laborales que se presentan ante su judicatura. También ha trabajado como colaboradora jurídica, ha sido asignada a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia eh, en la elaboración de proyectos de resolución e informes en casos de amparo, principalmente relacionados con derechos sociales, laborales, de salud, niñez y adolescencia. También ha sido asignada como jueza suplente del Juzgado Segundo de lo Laboral de San Salvador. Ha trabajado para la Procuraduría General de la República en la asistencia legal de la Secretaría General y de la Coordinación Nacional de Familia. Tiene experiencia en organismos internacionales y proyectos, perdón, sociales como consultora para la Organización Internacional del Trabajo y PEC en temas de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes y supervisora de proyectos de monitoreo de legislación de familia. Posee maestría en estudios judiciales por la ESEN, la Universidad Doctor José Matías Delgado y la UNICAES, graduada cum laude con tesis de investigación sobre el acceso a la justicia constitucional y el amparo. Posee una licenciatura en Ciencias Jurídicas por la Universidad José Matías Delgado, también graduada cum laude por Centil 100, reconocida como becaria de excelencia de la Presidencia de la República. Tiene formación complementaria y posgrados. Actualmente cursa el posgrado en Derecho Administrativo. Posee diplomados especializados en Derecho Laboral, Derecho Civil y Mercantil impartidos por el Consejo Nacional de la Judicatura. Em, Dentro de su capacitación y actualización profesional, posee diplomados en Derecho Laboral, diplomados en Derecho Civil y Mercantil, cursos especializados en estrategias educativas, programa de líderes visitantes internacionales auspiciados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, cursos especializados en interpretación constitucional, derecho laboral, normativa laboral internacional, jurisprudencia comparada, trata de personas y sustracción internacional de menores. Es docente, perdón, universitaria, catedrática de la maestría en Derecho Administrativo y Políticas Públicas en la Universidad de El Salvador desde el año 2020.
Es docente de la preespecialización de Derecho Laboral y Seguridad Ocupacional de la Universidad Tecnológica de El Salvador, profesora de Derecho Laboral y Constitucional en la Universidad Luterana Salvadoreña. Es capacitadora judicial acreditada por el Consejo Nacional de la Judicatura y, entre otras publicaciones, posee una relativa al derecho a la estabilidad laboral de los servidores públicos en la jurisprudencia constitucional salvadoreña, como parte de la revista Ley, Derecho, Jurisprudencia de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Siendo estas las credenciales que dotan de capacidad a la maestra Daisy Marina Ábrego de Portillo, reitero el saludo en nombre del Consejo Nacional de la Judicatura, de los plenos de los miembros del pleno que lo conforman. Los dejo con nuestra capacitadora. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, maestro Ávila, por la presentación. Agradezco al Consejo Nacional de la Judicatura, a la Escuela de Capacitación Judicial, por darme la oportunidad de compartir en esta tarde esta ponencia sobre el ofrecimiento, la aportación y la valoración de la prueba en el proceso laboral. Como me presentó el licenciado Ávila, mi nombre es Daisy Marina Ábrego de Portillo. Soy jueza interina del Juzgado Primero de lo Laboral de San Salvador, y el enfoque que se le dará a esta capacitación es eminentemente práctico. Mucha jurisprudencia cambiante y reciente, alguna jurisprudencia que ya viene de algunos años, alguna que se ha modificado, y trataré de que sea eminentemente práctico, también aclarando que no voy a poder adelantar criterio, ¿verdad? Es un esfuerzo académico, retomo líneas jurisprudenciales ya consolidadas, jurisprudencia de la Sala de lo Civil, de las cámaras, y las líneas jurisprudenciales de los diferentes juzgados. Espero pues su participación también en las preguntas, con mucho gusto. Si alguna pregunta se adecua a lo que en este momento voy a desarrollar, voy a contestarla inmediatamente, y si no, pues quizás mejor la dejamos para el final, porque puede ser que más adelante también igual la conteste en otro contenido temático. Entonces, ofrecimiento, aportación y valoración de la prueba en el proceso laboral. Sabemos que estamos hablando de diferentes etapas, diferentes fases de la etapa probatoria, y hay muchas particularidades en el derecho laboral. Recordemos que el Código de Trabajo tiene más de 50 años, es preconstitucional, y vamos a ver más adelante algunos artículos en los que debemos tener esa consideración. Cuando una norma es preconstitucional, la sala ha dicho que no la declara inconstitucional porque ya no es necesario, porque desde que entró en vigencia la Constitución de 1983 hay una cláusula genérica que deroga todo lo que se oponga. Lo ha dicho, por ejemplo, en la inconstitucionalidad de la Ley de Servicio Civil, cuando establecía la sanción de suspensión sin goce de sueldo por 5 días, sin ningún trámite. Y dijo la sala, eso de sin ningún trámite ya no es aplicable a partir de la Constitución de 1983. Entonces, les digo esto porque vamos a comenzar viendo todo el tema probatorio a la luz de la Constitución. Se nos exige como jueces el tema de realizar una interpretación conforme. Y por eso es importante partir siempre del fundamento constitucional del derecho a la prueba. ¿Qué significa una interpretación conforme? Que entre las muchas interpretaciones que encuentro de una disposición, porque la disposición es lo que está escrito y la norma pues tiene que ver más con la interpretación, voy a buscar la interpretación que más se adecue a la Constitución, la que mejor garantice los derechos. No necesariamente me tengo que ir hasta la inaplicabilidad, y eso es importante aclararlo. La Sala de lo Constitucional, cuando los jueces piden la inaplicabilidad y que se declare la inconstitucionalidad, primero le dicen, bueno, pero haga un esfuerzo usted para hacer una interpretación conforme. Solamente si la norma no me da para una interpretación conforme a la Constitución, entonces inaplico y me voy a la Sala de lo Constitucional mediante la inaplicabilidad a pedir que sea la sala la que declare inconstitucional. Pero si la norma puede dársele un contenido conforme a la Constitución, ese es el primer paso que debo hacer.
Entonces, por eso comenzamos con el fundamento constitucional. En la inconstitucionalidad 40-2009, que es del 12 de noviembre del 2010, ya tiene sus años, esta es como la base en todo el tema de derecho a la protección jurisdiccional. En esta inconstitucionalidad era sobre una, me imagino que muchos de ustedes la escucharon o están familiarizados con ella, una ley de la garantía de la propiedad o posesión regular de inmuebles. Eran trámites súper expeditos cuando una persona estaba en un inmueble para poder sacarla. No tenía recursos, es decir, era una ley bien limitada. Y en esta inconstitucionalidad la sala dice, bueno, señores jueces, integren el derecho, está el Código Procesal Civil y Mercantil, hay otras normas, tienen que integrarlas y habla del derecho a la protección jurisdiccional a través de diferentes, digamos, elementos que lo conforman. El primero, el acceso a la jurisdicción, el segundo es el debido proceso y dentro del debido proceso es que se establece solo permítame, me confirman si estoy compartiendo siempre la presentación. Hola, hola. Voy a compartirla, no sé si alguien más, permítame un momentito. Me avisan, por favor, si se está compartiendo. Gracias, gracias. Hoy sí, ¿verdad? ¿No se está compartiendo aún, me dice el licenciado Parada? Yo sí ya la estoy viendo como compartida. Permítanme, vamos a ver qué pasa. Sí, maestra, se mira perfectamente la Ya, presentación. ok, gracias. Entonces, en esta inconstitucionalidad 40-2009 me dicen los demás compañeros que no se ve. Alejandra Quintanilla me dice que sí se ve. ¿Alguien más que me... Ya, hoy sí, ya. Bueno, muchas gracias. Entonces, en esta inconstitucionalidad se habla del derecho a la protección jurisdiccional como una sombría que engloba otros derechos, entre ellos el acceso a la jurisdicción, que quiere decir que ante la duda debo admitir, no voy a admitir si no se cumplen los requisitos, pero si me da dudas, lo mejor es admitir y posteriormente, si algo sucede, pues declarar improponible, hacer las prevenciones o declarar inadmisible, pero de entrada lo favorable para admitir. Luego viene el derecho al debido proceso o proceso constitucionalmente configurado. Dentro del debido proceso o proceso constitucionalmente configurado se encuentra el derecho de audiencia, que tiene que ver con notificaciones, con el emplazamiento, con todos los emplazamientos, notificaciones, citaciones, todas estas actividades de comunicación con las partes. El derecho de audiencia implica que tengo un real acceso o conocimiento de que me están siguiendo un proceso. Luego, el derecho de defensa, que tiene que ver ya con el tema que nosotros estamos viendo. El derecho de defensa está íntimamente relacionado con el derecho a la prueba, a la igualdad entre las partes al momento de aportar prueba. Está el derecho a una resolución de fondo congruente, la presunción de inocencia y el derecho a recurrir si la ley así lo establece. Entonces, dentro del debido proceso está el derecho de defensa y dentro del derecho de defensa está el derecho a la prueba. ¿Qué dice la inconstitucionalidad 40-2009? El derecho a la utilización de los medios de prueba pertinentes para la defensa garantiza a las partes la posibilidad de impulsar una actividad probatoria acorde con sus intereses. Consiste, pues, en el derecho a que la prueba pertinente, propuesta en tiempo y forma, sea admitida por los tribunales. En ese sentido, no se trata de una facultad omnímoda que permita valerse ilimitadamente de cualesquiera medios de prueba en cualquier tiempo y para cualquier objeto, sino solo los que sean pertinentes, lo que significa que se trata de un derecho de configuración legal
cuyo ejercicio debe someterse a los requisitos de tiempo, forma, pertinencia y utilidad establecidos por las leyes procesales. Es decir, me reconoce que hay un derecho a la prueba, pero también establece que este no puede ser, solo permítanme un momento, sí. Solo establece que este tampoco es que lo puedo hacer valer de una forma desordenada, de una forma ilimitada, sino que debo hacerlo como la ley lo establece. Y eso es lo que vamos a ver en esta presentación, cómo establece la legislación laboral que debo ofrecer la prueba, que debo aportar la prueba, y como no está todo regulado, como es un código de más de 50 años, con la entrada en vigencia del Código Procesal Civil y Mercantil, se vino a reforzar, digamos, porque antes usábamos el Código de Procedimientos Civiles, pero a partir del Código Procesal Civil y Mercantil se han venido a garantizar otros principios, el tema de la inmediación, el tema de la oralidad. Entonces, de eso se trata esta capacitación, de ver, como es un derecho de configuración legal, cómo lo establece la ley para los procesos laborales, en qué momento debo ofrecerla, cómo debo aportarla al proceso. Pero podemos ver que, por lo tanto, el derecho a la prueba es sumamente importante. La denegación de prueba debe ser lo último, ¿verdad? Solamente cuando es obvio que es impertinente o es ilícita, pero de lo contrario, lo favorable en este caso para admitir y valorar esa prueba. Hay algunos aspectos generales que se retoman del Código Procesal Civil y Mercantil que se aplica supletoriamente en los procesos laborales. El primero, que es el principio de defensa y contradicción, que lo regula el artículo 4 del Código Procesal Civil y Mercantil, que establece que el sujeto contra quien se dirija la pretensión tiene derecho a defenderse en el proceso, interviniendo en las actuaciones y articulando los medios de prueba pertinentes. Podemos ver aquí también esa vinculación entre el derecho de defensa y el derecho a la prueba, el derecho a usar los medios de prueba pertinentes. Es de rango constitucional, por eso les decía, es importante reconocer que no es una cuestión menor el tema probatorio, sino que es de suma importancia y que puede llegar incluso a analizarse dentro de un amparo, aclarando que en un amparo no se analiza la valoración probatoria, pero por ejemplo, una prueba que es denegada, que no se admite indebidamente, eso puede llegar a un amparo, es una vulneración a un derecho constitucional. El principio de aportación, esto es importante mencionarlo, porque la actividad probatoria se debe recaer exclusivamente sobre los hechos afirmados por las partes o por los que tienen la calidad de terceros de conformidad con las disposiciones. El juez no podrá tomar en consideración una prueba sobre hechos que no hubieran sido afirmados o discutidos. La proposición de la prueba corresponde exclusivamente a las partes. Sin embargo, respecto a la prueba que ya fue debida y oportunamente aportada, el juez puede ordenar diligencias para mejor proveer. Eso también lo regula el Código de Trabajo, la prueba para mejor proveer. Eso tiene mucho que ver con la teoría del caso. En los procesos laborales muchas veces vemos demandas bien elaboradas, contestaciones de demanda muy bien elaboradas, las excepciones bien alegadas, ya vamos a hablar un poco sobre eso, de cómo se alegan las excepciones, bien alegadas, estableciendo el qué, el cómo, el cuándo. Por ejemplo, digo, bueno, alego la excepción del artículo 50 en la que se establece que el trabajador faltó injustificadamente por más de 2 días, pero no digo a partir de qué días. Entonces, el derecho de defensa y el derecho a la prueba están sumamente relacionados, porque si como trabajadora me dicen es que usted faltó el día 11 y 12 de mayo, y yo digo, bueno, sí, pero esos días yo estaba incapacitada, puedo probar. Entonces, por eso es importante el tema del derecho de defensa, el derecho a la prueba. Pero ¿qué es lo que sucede? Tal vez alegaron muy bien la excepción eh, y cuando vienen a probar, aportan documentación o los testigos son interrogados con base en otras excepciones, que si faltaba mucho antes, que si el trabajador, si le perdí la confianza,
Entonces se van por otra línea y por eso es importante el tema de la teoría del caso. Es decir, la prueba va a ir con respecto a la demanda, a los hechos que yo alego en la demanda y en la contestación de la demanda. Eso es como mi margen de operación para la prueba que voy a ofrecer. Y algo también importante con respecto al principio de aportación es, y ya lo vamos a ver cuando veamos la prueba documental, que muchos abogados llegan y dicen, bueno, señor juez, pida esto, pida aquello, pida esto al registro, pida al Seguro Social, pida. Y ya vamos a ver en el tema de, sobre todo la prueba documental, cuándo es que el juez lo pide, ¿verdad? Lo ideal es que sean las partes las que lo aporten y solo cuando no lo pueden aportar, entonces es el juez el que interviene. Por ejemplo, cuando alegan no poder llegar a una audiencia porque están fuera del país, la prueba idónea es el movimiento migratorio. Obviamente eso es personal y a veces no se tiene el poder, se pide prórroga, se dice, miren, no tengo el poder, pero en este caso, debido a que ya no va a regresar o cuestiones similares, y se dice, mire, le acredito que el poder que tengo es en su carácter de representante legal y para que me den el movimiento migratorio debe ser en carácter personal, entonces justifica la denegatoria y ya el juez lo puede solicitar. Pero en principio son las partes las que proponen y son las partes las que producen y ofrecen y aportan toda la prueba. El artículo 312 del Código Procesal Civil y Mercantil también nos habla del derecho de probar. Las partes tienen derecho a probar en igualdad de condiciones las afirmaciones que hubieran dado a conocer sobre los hechos controvertidos, que son fundamento de la pretensión en el caso de la demanda o de la oposición a esta en el caso de la contestación de la demanda. A que el juez las tenga en cuenta, es bien importante esto, todas las pruebas yo debo establecer en la sentencia, no puedo hacer una interpretación general, decir, bueno, y con toda la prueba yo considero que sí han acreditado la falta y por lo tanto fue un despido justificado. O con toda la prueba yo tengo por acreditado de que fue un despido injusto. No, tengo que decir cuál es la prueba y por qué le doy valor. Si son testigos, alguien creo que está como administrador porque dejo de proyectar la presentación. Si me pueden apoyar, por favor. Ahorita Sí, no se ve la presentación, ¿verdad? no, no se mira, maestro. Ah, Ya la vemos nuevamente. gracias. Eh, entonces, decíamos, no puedo hacer una generalización. ¿Le doy valor a los testigos o por qué no les doy valor? Porque eran de referencia, porque no manifestaron en ningún momento cómo les constaban los hechos, porque se ha demostrado un interés. La prueba documental, ¿le doy valor o no le doy valor? Pero debo ir una por una. Es decir, el juez debe tener en cuenta, dice, está el principio de comunidad de la prueba. Puede ser que una prueba que yo presente le favorezca al final a la contraparte, pero el juez está obligado a pronunciarse y utilizar los medios que este código prevé, así como aquellos que, dada la naturaleza del debate, posibiliten comprobar los hechos. Esto también lo aplicamos en el proceso laboral. El derecho de probar. El objeto de prueba, artículo 313. ¿Qué es lo que yo voy a probar? Las afirmaciones que expreso, tanto en la demanda como en la contestación de la demanda. La costumbre, siempre que las partes no se pongan de acuerdo sobre su existencia o contenido, la costumbre tiene una gran relevancia en el derecho laboral. Es parte es parte muy importante en el derecho laboral la costumbre de empresa que se llega a considerar como una ley entre las partes. Entonces, eso también, por ejemplo, ¿en qué casos se prueba la costumbre? La ley establece un límite, por ejemplo, para cuando hago los cálculos de la indemnización. Establece un monto máximo, pero hay empresas que tienen la costumbre de empresa de dar, de excederse de ese monto, o dar salarios completos, o dan aguinaldos, un salario completo. Entonces, si esa es una costumbre de empresa, al momento de exigir en un proceso, eso también se prueba.
¿Qué es lo que no requiere ser probado? Los hechos admitidos o estipulados por las partes. Aquí debemos tener cuidado. La mayoría de excepciones no significa que estoy aceptando el despido. Lo estoy haciendo en el ejercicio del derecho de defensa. Sin embargo, hay una excepción particular que la Sala de lo Civil, y ha mantenido ese criterio hasta el momento, considera que si yo alego esa excepción, estoy como aceptando el despido. Por lo tanto, es un hecho admitido y es cuando alego la excepción de pérdida de confianza. Entonces hay que tener cuidado en ese tipo de excepciones. Pero hechos admitidos o estipulados por las partes, por ejemplo, si yo admito la relación laboral, ya ese es un hecho admitido, ya no hay necesidad de que se pruebe. Si yo digo, sí, es que entró a trabajar, pero no en la fecha que dice, sino que en otra fecha. Entonces ya eso es lo que tengo que acreditar, el tema de la fecha. Pero sí está claro que ha habido una relación laboral. Los hechos que gocen de notoriedad general, los hechos evidentes. Y la costumbre cuando las partes están conformes con su existencia. Eso es lo que no requiere ser probado. En el código de trabajo tampoco se establece nada de licitud, pertenencia y utilidad. Sin embargo, aplicamos supletoriamente el artículo 316, el 317 y el 318. Prueba pertinente es la que tiene que ver con la pretensión y con la excepción. Si estoy estableciendo que yo laboré para una sociedad, voy a acreditar que laboré para esa sociedad, no para una persona natural, por ejemplo. En una excepción, si yo alegué que es por faltas injustificadas, no voy a venir a probar que estaba haciendo uso de bebidas embriagantes. Entonces, vamos otra vez con el tema de la teoría del caso. La pertinencia y la utilidad implican que están relacionadas con la pretensión. 319, utilidad. No deberá admitirse aquella prueba que según las reglas y criterios no sea idónea o sea superflua. Es decir, no, tal vez sobre hechos que ya han sido admitidos, sino que yo tengo que centrar mi esfuerzo argumentativo al contestar, pero también saber que eso que estoy estableciendo como una excepción o que estoy estableciendo en la demanda, tengo que acreditarlo dentro del proceso por los medios de prueba que sean realmente útiles. Es decir, lo tengo que acreditar, ya le voy a poner cuando vayamos viendo los diferentes medios de prueba algunos ejemplos. Y el tema de la licitud, la prueba lícita. Aquí hay que tener mucho cuidado con temas de derecho a la intimidad, autodeterminación informativa. Ya vamos a ver en la parte final de la presentación todo esto de la prueba electrónica, los correos, los chats de WhatsApp. Aquí también debemos tener mucho cuidado en el tema de la licitud, ¿verdad? ¿Cómo obtuve la prueba? ¿Cómo se obtuvo? Hemos tenido casos en los que la prueba ha sido, digamos, adquirida de forma ilícita y por tal motivo no se le puede dar ningún valor. Entonces, igual que en el proceso civil y mercantil, se aplica el tema de pertinencia, licitud y utilidad. Las etapas de la actividad probatoria. Me encanta recalcarlo porque nos va a ayudar, creo, a interpretar mejor diferentes disposiciones, tanto el Código Procesal Civil y Mercantil como del Código de Trabajo y por las implicaciones que tiene el momento o la etapa en la que me encuentro. Muchas personas llegan y dicen, voy a desistir de mi prueba, o ya no quiero que se utilice mi prueba. Entonces, hay un principio dispositivo que es importante y que lo reconocemos, que se da al momento de la proposición. Ahí yo decido qué prueba voy a ofrecer y qué prueba no voy a ofrecer. Pero cuando ya viene la siguiente etapa, cuando el juez admite la prueba, ya no es la prueba de la parte actora y de la parte demandada, ya es la prueba del proceso. Y por el principio de la comunidad de la prueba, puede ser que se le dé valor aunque sea en mi contra. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Una vez admitida, ya no es mi prueba, es la prueba del proceso.
La producción de la prueba, ya vamos a ver el tema en los procesos laborales es sumamente complicado. El código regula unos plazos probatorios, incluso para la producción. No se da una audiencia probatoria propiamente dicha en la que se produce la prueba, se hacen los alegatos finales y al final el juez, de ser posible, dicta el fallo, aunque no dicte la sentencia. Acá no, es decir, estamos aplicando la oralidad paso a paso, hacemos una audiencia para testigos, hacemos una audiencia para declaraciones de parte, si es necesario una audiencia en temas de peritaje, si el dictamen va, si quieren interrogar al perito, pero no es una audiencia probatoria propiamente. Entonces, cuando se nos pide testigo, ya vamos a ver que tengo hasta un plazo para poder producir esa prueba y es por eso que se deja como en forma aislada. No sería lo ideal. Yo recuerdo hace un par de años o el año pasado, compartíamos una ponencia como un webinar también con una maestra chilena y ella explicaba las bondades de los procesos orales, que sería lo que deberíamos orientarnos, ojalá un día no muy lejano, en nuestra legislación. Y luego viene el tema de la valoración, que tal como les decía al inicio, hay prueba que tal vez no es prueba propiamente dicha, pero puedo valorarla en conjunto con otra como un indicio. Me dicen por favor si se escucha bien en este momento, porque alguien me decía que no se escucha, pero no sé Sí, si sí, se maestra, escucha. la escuchamos. Bueno, Sí, la escuchamos gracias. bien. El tema de la valoración no puede ser general, es decir, bueno, con base en toda la prueba, considero que el despido fue injusto. No, tiene que establecerse, muchas gracias, muchas gracias. Tiene que establecerse cada una de las pruebas y qué valor le doy, y si no le doy el valor, ¿por qué no le doy el valor? Hay algunas particularidades de la prueba en el proceso laboral. En el código aplicamos, dijimos, el Código Procesal Civil y Mercantil, pero en lo que no está regulado. Y hay cuestiones que sí están reguladas. Entonces, ¿cuál es el momento para ofrecer la prueba en el proceso laboral? Aquí vamos a tener en cuenta cuando estemos hablando de un proceso común y con la más reciente reforma, cuando estamos hablando de un proceso abreviado, cuando son 3 salarios mínimos, 408.80 por 3. Si excede de eso, estamos hablando de un proceso común. Para ese cálculo debo tener en cuenta nada más las prestaciones principales, por ejemplo, indemnización por despido injusto, alguna vacación completa, salarios adeudados. No entran en esa cuantía las proporcionales, aguinaldo proporcional, vacación proporcional, esas no entran en esa cuantía. Pero si esa cuantía excede de 3 salarios mínimos, entonces estoy hablando de un proceso común, ya no de juicios ordinarios, ¿verdad? Todavía hay algunas personas que en sus escritos hablan de juicios ordinarios. Estamos hablando ya de procesos comunes o procesos abreviados. El artículo 276 del Código Procesal Civil y Mercantil, en el que se establecen los requisitos de la demanda, establece que la demanda debe contener, el ordinal séptimo, los documentos que acrediten el cumplimiento de los presupuestos procesales y que fundamenten la pretensión y los informes periciales. Es decir, la prueba documental la aporto con la demanda. Y el ordinal noveno, el ofrecimiento y determinación de la prueba. Es decir, la prueba que no es documental, la ofrezco en la demanda. Digo, bueno, ofrezco presentar a estos testigos, ofrezco también la declaración de propia parte, la declaración de parte contraria. Eso es en el Código Procesal Civil y Mercantil. En los procesos laborales no se exige que con la demanda ni se acompañe prueba documental, ni que se ofrezca la prueba. En los procesos laborales, la prueba se ofrece dentro del plazo probatorio, cuando se abre a prueba. Algunas personas lo ofrecen con la demanda o con la contestación y cuando se abre a prueba ratifican y dicen, tal como mencioné en el escrito, ratifico y pido que citen audiencia para declaración de testigos. Entonces,
En el proceso común, el plazo probatorio es de 8 días. El artículo 396 establece en el Código de Trabajo, en las causas de hecho, una vez contestada la demanda o declarado rebelde el demandado, se abrirá el juicio a pruebas por 8 días. Dentro de los 8 días, yo puedo ofrecer prueba hasta el octavo, excepto la prueba testimonial, que ya vamos a ver que la puedo ofrecer hasta el día sexto, pero tengo 8 días para ofrecer prueba. Sobre este plazo de 8 días, hay otros criterios. Estamos hablando del proceso común, no del proceso abreviado. Ya vamos a pasar después al proceso abreviado. Para el proceso común, algunas personas se basan en el artículo 416, que dice: vencido el término probatorio, producidas las pruebas ofrecidas en él, se señalará día y hora contra días de anticipación por lo menos para declarar cerrado el proceso. Dictado el auto de cierre, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 398, no se admitirá a las partes prueba de ninguna clase en primera instancia. Entonces, unas personas son del criterio que no es necesario que ofrezca la prueba en los 8 días, sino que lo puedo ofrecer, terminan los 8 días, se produce, digamos que el octavo día me piden la declaración de parte contraria, la señalo para dentro de una semana, cuando termina la declaración de parte contraria ya no hay más prueba que recabar, digo, se señala una fecha, en el proceso común continúo aclarando, para el cierre del proceso. Entonces, algunos consideran que puedo ofrecer prueba hasta el cierre, hasta antes del cierre. Yo particularmente considero que esa interpretación es vulneradora de derechos. Vulnera el principio de lealtad y buena fe procesal, porque yo sí puedo admitir prueba que no tenía accesible en ese momento, o porque en un momento determinado alegan una improponibilidad y eso me habilita para ofrecer otra prueba que tiene que ver sobre esa improponibilidad, o prueba a la que yo no tenía acceso, o prueba que ya debidamente ofrecí pero que no me la habían entregado en los registros públicos. Pero de lo contrario, yo sí considero que se puede utilizar como de mala fe, porque ya la contraparte ya produjo toda su prueba, ya los testigos fueron interrogados con respecto a la prueba que ya estaba en el proceso. Y entonces, de repente vienen y sacan como un factor sorpresa, que es lo malo de este tipo de procesos, porque cuando yo desde el inicio, desde la demanda y la contestación de la demanda, sea que atenerme, entonces es diferente, pero acá saco como el octavo día a las 3 de la tarde pido otra cosa, pero estamos todavía dentro del plazo probatorio, pero fuera del plazo probatorio, yo sí considero que se vulnera el derecho de igualdad, el principio de lealtad y buena fe procesal y también el derecho de defensa, de igualdad de armas, porque entonces yo puedo venir y voy a presentar otra prueba y así se me va a alargar el proceso al infinito. Ahora, ¿por qué les decía que estábamos hablando de las etapas las etapas de la actividad probatoria? Y vamos a volver a la anterior: la proposición, la admisión, la producción y la valoración. Cuando yo digo que en los 8 días tengo que proponer prueba, podemos encontrar en Código Procesal Civil y Mercantil y Código de Trabajo, se habla de proponer, se habla de prometer o de ofrecer prueba. Cuando vemos el artículo 416, que es el que nos habla de que puedo admitir prueba hasta antes del cierre. Es decir, aquí no me está habilitando para ofrecer prueba. El artículo 416 está hablando de otra etapa procesal, que es admitir la prueba. Por ejemplo, el octavo día me pidieron una declaración de parte contraria, obviamente el auto donde estoy admitiendo esa prueba no va a ser dentro del plazo probatorio, va a ser antes del cierre, pero estoy hablando de la admisión de una prueba que fue ofrecida o propuesta dentro del plazo. Entonces, eso es le doy como las dos vertientes o las dos líneas jurisprudenciales, pero sí yo considero que por tema de seguridad jurídica, lealtad y buena fe procesal, igualdad, derecho de defensa, la prueba debe ser ofrecida en los 8 días, salvo excepciones, ¿verdad? Pero no puede ser la regla general que esté ofreciendo pruebas hasta cuando ya mi contraparte ya produjo toda la prueba en el proceso. Ahora vamos a ver en el proceso abreviado. Ya decíamos, en el proceso común, cuando excede de
3 salarios mínimos, es un proceso común. Si es menos de 3 salarios mínimos, es un proceso abreviado. En el proceso abreviado tampoco se aplica el artículo 276. La prueba no debe ser ofrecida, es decir, no se exige, mejor dicho, porque puede ser ofrecida, pero no se exige que sea ofrecida junto con la demanda ni junto con la contestación. Ni se exige que sea aportada la prueba documental junto con la demanda. Igual se ofrece dentro del plazo probatorio, con la diferencia que en el proceso abreviado el plazo probatorio es de 6 días. Y aquí vienen algunas contradicciones aparentes que hemos tenido que sortear mediante la jurisprudencia, y es para que lo tengan muy en cuenta. El artículo 416, miren el ofrecimiento de la prueba. Yo les dije, en el proceso común tienen los 8 días, según el criterio de algunos jueces, o hasta antes del cierre, según el criterio de otros jueces. En el proceso abreviado, el 436 del Código de Trabajo establece que el juez está obligado a recibir únicamente las pruebas que específicamente se le prometan el primer día del término probatorio y que no impliquen la prolongación de este. Claro, esto lo debemos de analizar a la luz de la Constitución, el tema de la prolongación, porque a veces, imagínense, el abogado ha sido citado a una audiencia penal, ya están las reglas y tengo que reprogramar la audiencia, pero el tema del ofrecimiento, estamos ahorita el primer día, sí considero que es complicado muchas veces para las partes y es para que lo tengan en cuenta, porque si se ofrece después de ese plazo, dice el juez no está obligado a admitirla. Ahí se refiere como que fuera todo el tema de prueba, todos los medios. Sin embargo, en el 435 establece que en el caso que las partes propongan prueba testimonial, repito, estamos dentro del proceso abreviado, deberán realizarlo hasta el 4º día del término probatorio. Es decir, tengo toda la demás prueba que no sea testimonial, tengo hasta el 4º día. Entonces, haciendo un resumen, proceso común, tengo un plazo probatorio de 8 días para ofrecer la prueba y hasta el 6º día para ofrecer la prueba testimonial. Proceso abreviado, toda la prueba debe ser ofrecida el primer día de los 6 y tengo hasta el 4º día para ofrecer la prueba testimonial. ¿Que da agilidad al proceso? Sí, es cierto, da agilidad al proceso, pero sí, es una opinión bien personal, yo sí considero que lo ideal sería ya una oralidad diferente, un proceso donde termine la audiencia y yo sé si ya gané o perdí, si me condenan o me absuelven, si consideran que la falta ha sido cometida, si consideran que fue un despido justo o que la falta fue justificada, porque vamos corriendo. Alguien una vez se quejó y dijo, ¿qué tienen contra mí? Me notifican un día antes. Y le digo, bueno, es que en materia laboral tengo que recibir la prueba en el proceso común el 8º día y en el proceso abreviado el 6º. Y me la pueden pedir hasta el 4º o el 6º día. Entonces, recibo la petición de testigos y tengo que notificar al siguiente día para recibir la siguiente, es decir, pasamos corriendo con este tema de la prueba testimonial y yo esto sí creo que ya meritaría una reforma, ¿verdad? Para que, un tema de seguridad jurídica también, y si vemos la mayoría de procesos, y lo vemos, por ejemplo, incluso en el tema de derecho administrativo en la LPA, se van ampliando los plazos, no se van restringiendo. Entonces, sí, yo considero que amerita ya una revisión bien profunda del proceso laboral en sí, y lo ideal sería la oralidad para los procesos abreviados, una sola audiencia, para los procesos comunes, la audiencia preparatoria y la audiencia probatoria, tal como establece el Código Procesal Civil y Mercantil. Es una opinión. Para producir la prueba, como les digo, no es que se realice una audiencia probatoria como establece el Código Procesal Civil y Mercantil, en el que se produce la prueba. Después vienen los alegatos finales, en las cuales cada una de las partes dice, esto es lo que yo pretendía probar y lo he probado con esto, y la contraparte no ha probado este punto, este punto, este punto. Luego viene el fallo y la sentencia posteriormente, ¿verdad? Ahora bien,
En el caso de nosotros no es así. En el caso de los procesos laborales, recibimos la prueba testimonial un día, porque tengo hasta el octavo día para recibirla y puede ser que ese día me hayan pedido también una declaración de parte contraria, no la voy a dejar para ese mismo día. Entonces, se señala fuera del plazo de los 8. En el proceso abreviado, como se supone que me los pidieron el primero, se señala para el sexto día y ahí es donde se produce la prueba. La prueba testimonial, tanto en el proceso común como en el abreviado, debe ser dentro del plazo probatorio y si no tengo que habilitar y justificar porque estoy habilitando los días. Entonces, vamos corriendo con los testigos y sí creo que esto ya merita una reforma, da mucha dificultad, por ejemplo. Vamos a un proceso común, me piden la prueba testimonial el sexto día y la ley les habilita para pedírmela hasta el sexto día. Les estoy resolviendo, presentan el escrito a las 3:30 de la tarde, les resuelvo el séptimo día y les notifico por SNE. Cuando hay una norma que me dice que cuando hago una notificación electrónica se tiene por verificada 24 horas después. Sí, pero el siguiente día ya es la audiencia, porque la ley me dice que lo debo recibir el octavo día. Entonces, todo ese tipo de circunstancias bien particulares del derecho laboral y del proceso laboral, sí creo que ya meritarían cambios profundos. Vamos a ver ahora ya cada uno de los medios de prueba con algunas particularidades en el proceso laboral. La prueba documental. Tal como les dije, cuando hablábamos de las generalidades, no aplica lo de los requisitos de la demanda, ni aplica el artículo 335 del Código Procesal Civil y Mercantil, que dice, los instrumentos se presentan con la demanda o con la contestación. En este caso, eso no lo aplicamos en el proceso, no les es exigible con la demanda y con la contestación. El valor de los instrumentos, hay norma expresa en el artículo 402 del Código de Trabajo, y este artículo es bien importante. En los juicios de trabajo, los instrumentos privados, sin necesidad de previo reconocimiento y los públicos auténticos, hacen plena prueba, salvo que sean rechazados como prueba por el juez, previo los trámites del incidente de falsedad. Y aquí también aplicamos el tema de los documentos privados, que si no se le da arguyen de falso, igual, ¿verdad? Le voy a dar plena prueba. Ahora, dentro del artículo 402, hay ciertas condiciones para los casos de renuncia del trabajador, terminación del contrato por mutuo consentimiento o cuando pago las prestaciones por despido sin causa legal. Por ejemplo, hay sociedades o personas naturales empleadoras que acostumbran que al año de laborar o a veces en diciembre lo hacen, dicen yo no quiero pasivo laboral, quiero indemnizar, pagan la indemnización de ese año, pero solo le firman un documento o les hacen la transferencia. Entonces, cuando viene el trabajador y dice, me despidieron, ya hay una norma expresa que para ese tipo de prestaciones no basta con cualquier papel, sino que debe ser por las hojas que extiende, dice la Dirección General del Trabajo, por las hojas que extienden los jueces de primera instancia con jurisdicción en materia laboral y por un documento privado autenticado. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta cuando estamos hablando. Ya vamos a ver el tema de los documentos privados autenticados y las actas notariales, pero el 402, que es el que estamos viendo ahorita, se refiere a eso. Cuando estamos hablando de renuncias, cuando estamos hablando de terminación de contrato por mutuo acuerdo o el pago de una indemnización, este debe constar en cualquiera de esos tres documentos. Luego el tema de la reproducción de documentos, el artículo 337 del Código Procesal Civil y Mercantil, es lo que les mencionaba de cuando viene el abogado y dice, bueno, señor juez, quiero que pida al CNR tal cosa, al Seguro Social pida esto, a Migración pida esto. Entonces, estamos hablando nuevamente del principio de aportación. Y con base en ello, el artículo 337 del Código Procesal Civil y Mercantil establece que la parte que pretenda utilizar como prueba un instrumento al que no tiene acceso o se le hubiere denegado, solicitará al juez su reproducción. Es decir, voy al juez porque no tengo acceso. Por ejemplo, estoy pensando en derecho de familia, por ejemplo, en un divorcio y digo, mire, pero
Mi esposo no gana lo que ha dicho, pero si yo voy y pido una constancia de salario de él, no me lo van a dar por derecho a autodeterminación informativa. Ahí sí, pídalo usted porque no voy a tener acceso a eso, o pruebo que ya lo pedí y me lo denegaron. Pero esos son como los pasos para que el juez pueda requerir esa prueba documental. La plena prueba que se reconoce en los documentos, incluso los privados, no exime de las exigencias de licitud, pertinencia y utilidad. Recuerdo en un caso, los casos de los que voy a hablar están fenecidos, ¿verdad? Eh, Había una trabajadora que la despidieron y la parte empleadora, cuando alega las excepciones, establece que le había perdido la confianza porque ella les había puesto una denuncia ante el Seguro Social porque no le habían pagado las cotizaciones, algo así. Pero esas denuncias se consideran anónimas. Es decir, las personas que van y dicen, mire, el Seguro Social haga una auditoría o una inspección porque no nos están pagando las cotizaciones, eso es anónimo. Entonces, cuando le requerí, le dije, bueno, ¿cómo obtuvo usted ese documento? Entonces me dice, es que lo obtuve porque alguien lo publicó en Twitter. Entonces, eso no puede ser considerado prueba lícita. También hemos tenido casos en los que la prueba no es lícita, en los que, bueno, esa era la prueba documental. Este otro que les iba a comentar, quizás lo vamos a ver más adelante, el tema de USBs, de carácter personal. Entonces, eh, el hecho de que sea un documento privado autenticado no exime de que voy a ver si es pertinente, si es útil y si es lícito. Luego vamos a ver ahora los requisitos, lo que decíamos de la renuncia, los finiquitos. Hay una sentencia bien interesante que es la Casación 12 del 2020, en los que se cambia la línea que había venido trayendo la sala, como el artículo 402 solo se refiere a documentos privados autenticados. Entonces, la jurisprudencia decía, bueno, como es documento privado autenticado y de repente me traían un finiquito o una renuncia por acta notarial, entonces no le daban valor porque decía, ahí dice el artículo 402 que debe ser en un documento privado autenticado, no en acta notarial. Esa línea la llevaba también la sala hasta esta sentencia, la Casación Laboral 12 del 2020, en la cual establece lo siguiente. Por otra parte, en cuanto al valor probatorio que merece el finiquito en autos, al cual ha sido documentado en un acta notarial, es decir, en este proceso, el finiquito no se había hecho constar en un documento privado autenticado, sino que en un acta notarial. Es necesario estimar que, aunque esta sala en jurisprudencia anterior ha sostenido que el finiquito únicamente puede tenerse por válido si se encuentra documentado a través de un documento autenticado conforme al artículo 52 de la Ley de Notariado, o si está redactado en hojas extendidas por la Dirección de Primera Instancia con jurisdicción laboral, con las formalidades previstas, tal criterio queda superado a partir de esta sentencia, que es la 12/2020. Pues lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 402 del Código de Trabajo no constituye un óbice o un impedimento para que los empleadores y trabajadores puedan realizar el finiquito en un documento de igual valor probatorio. Y es que los documentos públicos emitidos por notarios de la República se encuentran dotados de fe pública notarial, que implica la función que ejercen dichos profesionales. En tal sentido, el acta notarial que se analiza en caso de autos tiene el mismo valor probatorio que un documento privado autenticado. Entonces, a partir de ya esta línea, ya no necesariamente tiene que ser un documento privado autenticado. Ojo, porque documento privado autenticado no es un documento en el que me legalizan la firma nada más, sino que ahí se reconocen como los aspectos importantes que mencioné en ese documento privado. Entonces, documento privado autenticado y acta notarial tienen valor a efecto de acreditar los finiquitos, las renuncias, pero también en esta me dicen que no se está viendo, me dicen por favor que
Si en la pantalla están viendo la presentación que dice requisito de los finiquitos. Así es, maestra, así Bueno, es. perfecto. Ah, En la casación 12/2020, eh, también, además de decir, miren, no solo le voy a dar valor a los documentos privados autenticados, sino que también a las actas notariales, se ponen más requisitos o se establece para qué no me va a servir un finiquito, porque a veces la parte empleadora quería probar casi que todo con los finiquitos. Al final, le voy a proporcionar también tal vez a través del licenciado, del maestro Ávila, la presentación, ¿verdad? Donde está, ahí les puede servir las referencias. Sí, Entonces, efectivamente, maestra. Es una de las razones por las que se les pide se incorporen al enlace de asistencia. Muchas gracias. perfecto, gracias. Entonces, la primera parte de esta casación decía, mire, no solo los previos autenticados, también las actas notariales, no nos vamos a ir a la literalidad del 402 del Código de Trabajo, sino que tengamos en cuenta la fe pública notarial. Ahora bien, hay un aspecto sumamente importante en el tema de los derechos laborales y es la irrenunciabilidad de los derechos que está reconocido constitucionalmente. Entonces, en la casación 12/2020 se dice, mire, me han presentado un acta notarial, pero quieren acreditar muchas cosas con ese finiquito hecho en acta notarial. Y entonces establece como requisitos para que ese finiquito tenga valor. Dice, en el presente caso se ha pretendido probar el finiquito con un instrumento público como lo es el acta notarial que lo contiene, pero resulta que tal instrumento, a juicio de esta sala, no puede surtir efectos probatorios ya que contiene las siguientes falencias. Ojo, sobre todo para los abogados litigantes que lo buscan, por ejemplo, para hacer finiquitos cuando le pagan a los trabajadores, cuando les pagan sus indemnizaciones. Entonces, ¿qué requisitos deben llevar estos finiquitos? Primero, dicen, no es el documento idóneo para establecer que el contrato de trabajo que vinculó a las partes contendientes fue celebrado a plazo, ya que dicha circunstancia solo se puede acreditar mediante el contrato escrito de trabajo respectivo, lo que se deduce del artículo 25 del Código de Trabajo y, no habiéndose presentado contrato escrito, no pueden inferirse los casos a los que se refiere el inciso segundo del siguiente artículo, por lo que siendo de carácter permanente las labores que desempeñó el trabajador, el contrato se presume por tiempo indefinido. ¿Cómo voy a probar que el contrato es a plazo? Con el contrato, no con un finiquito donde el trabajador acepte, sí, es que a mí me habían contratado solamente por un plazo tal, y ojo que en esos contratos a plazo debo justificar por qué me estoy apartando de la regla general de los contratos permanentes y por qué este contrato es a plazo. Debe estar justificado. Entonces, eh, debe estar justificado cuando es a plazo, no es solo porque quiero, ¿verdad? Hay muchas empresas, por ejemplo, de transporte personal, hay algún usuario que ha tomado el control, no sé si me pueden apoyar, Lic Ávila, me han movido la presentación. Eh, por ejemplo, en los En ese, casos, en ese momento le asistimos. Gracias. gracias, en los casos, por ejemplo, una empresa de seguridad gana una licitación con una institución. La licitación para un año, pero la empresa es de seguridad privada. Entonces dicen, bueno, le vamos a hacer un contrato a plazo porque es para ir a esta institución. Entonces, en esos casos, normalmente lo que ha dicho la jurisprudencia es que se presume que es por tiempo indefinido porque la empresa es de seguridad, es decir, tienen un proyecto ahí, tienen otro proyecto en otro lugar y no es culpa del trabajador que cuando termine el año ya no siga a esa empresa o ya tenga que... Ahora bien, no le puedo exigir tampoco que me dejen la misma institución, por ejemplo, cuando se ofrece un reinstalo, una empresa de limpieza o una empresa de seguridad
No le puedo exigir que me deje ahí donde yo estaba porque tal vez ya la empresa ya perdió la licitación con esa institución. Pero sí puedo exigir que se reconozca la permanencia. Ahora, no se puede acreditar con un finiquito que el proceso es o que el contrato es a plazo. Sí, un momentito. Bien, entonces aquí dice la sala lo primero, no me acrediten que es contrato a plazo con un finiquito, eso no es para eso. Luego, aquí se cometió otro error y es que en el documento decía que era una finalización de contrato a plazos, pero por ambas partes, por mutuo acuerdo, pero solo constaba la firma del trabajador. Entonces dice, bueno, en este caso, si es por mutuo acuerdo, debe constar la firma de los dos. Entonces, tampoco le da valor por eso. Y otro aspecto que es bien importante, que antes no se exigía y que es bueno que lo tomen en cuenta, es que en este caso dice el demandante se declara plenamente conforme por lo recibido libremente en la fecha que se le otorga el acta notarial, pero no consta en la misma cuál es el monto de lo que recibió ni en qué concepto lo recibe. Las falencias expresadas hacen pensar que en tal documento se infringe el principio de irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores regulados en el artículo 52 de la Constitución, por cuanto en el fondo envuelve una renuncia de esos derechos y tal deducción se fortalece al existir una contradicción de lo declarado por el demandante en el finiquito, por un lado, y por otro, está reclamando pretensiones laborales que hacen la demanda. Entonces, ya no se le da valor a esos finiquitos en los que simplemente dice, bueno, doy por libre, no me debe nada. Bueno, pero entonces diga, ¿ya le pagaron? ¿Qué es lo que le han pagado? Los salarios adeudados, ¿de qué fecha? Si están al día con los salarios, ¿cuál? Es decir, los montos que estoy recibiendo, si me están pagando en concepto de indemnización, si me están pagando en concepto de vacaciones. Debo decir los montos y los conceptos para que este finiquito tenga valor probatorio. Eso es la casación laboral del 12/2020. Y finalmente, con respecto a prueba documental en los procesos laborales, hay un tema que muchas personas dicen, bueno, ya tengo acciones de personal, este trabajador da mucho problema, pero ahí tengo todas las amonestaciones. Entonces, cuando si me demanda, ahí tengo todas las amonestaciones, presento la prueba documental. ¿Qué valor le damos a estas amonestaciones o acciones de personal? En la casación laboral 57 del 2016 se establece que las boletas de acción de personal únicamente constituyen un acto de comunicación y no una aceptación de hechos consignados en la misma. Es decir, me dicen, ahí está la firma del trabajador que aceptó que había maltratado a su compañero, a un cliente, y ahí aceptó, ahí firmó. Entonces dice la sala, un momento, ahí no está aceptando, ahí está recibiendo una notificación donde le dicen que se le atribuye una falta. Y establece también la sala de lo civil que un instrumento privado que provenga de hechos atribuibles contra sí mismo no es idóneo ni pertinente, pues al darle valor probatorio de plena prueba se estaría en presencia de una confesión provocada y conforme a la ley tal acto deviene ilegal. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que no le voy a dar ningún valor a la acción de personal? Sí se le puede dar valor, pero en este caso el valor que se le da es como un indicio y debo acreditarlo con otra prueba. Por ejemplo, el jefe que levantó el acta, que levantó la acción de personal y que llegue a decir cuál fue la falta atribuida, por ejemplo. Veíamos la prueba documental, la lámina 9, en la que decíamos los artículos, Así es, la 9, la 10, donde hablaba de los finiquitos, la así es, casación 12, la 11, que también hablaba de los finiquitos, correcto, la 12, que es la última de los finiquitos, así es, y finalmente estábamos con la 13, que es la, no se preocupen que igual la presentación se le va a mandar. correcto. Este,
La lámina 13, que es la que habla de las acciones de personal. Dice en la parte Correcto. de abajo aparece un botón sincronizar. Quiero ver. Aprovecho mientras la maestra sincroniza a solicitarles a las personas que aún no han llenado el formulario de asistencia que lo hagan para que por medio de él se les pueda hacer llegar la presentación. Esta es una de las razones por las cuales es importante puedan llenarlo. Gracias. Gracias. Entonces estamos en la lámina 3, el valor probatorio de las acciones de personal, y decíamos solo porque presente todas las amonestaciones. eh, Me dicen que todavía ven la No, 4. no, ahora sí está en la Ah, ok, 13. tal vez ya es problema en la otra, Sí, sí, en otro computador. Bueno, entonces no es que digo, bueno, ya gané el proceso, ya probé que ese trabajador cometía muchas faltas, sino que eso me puede servir como un indicio, pero debo respaldarlo con otros medios de prueba. Vamos con la declaración de parte. Es la lámina 14. correcto, maestro, correcto. La declaración, miren, hay declaración de propia parte y declaración de parte contraria. Eh, en la declaración de propia parte, yo sinceramente les digo, no la recomiendo, porque a menos, bueno, por ejemplo, en los temas de violencia intrafamiliar, que no son temas laborales, es importante la declaración de propia parte. eh, Cuando, por ejemplo, hay cuestiones de sustitución patronal y para entender como una de mejor manera, tal vez, pero el problema es que en la declaración de propia parte, quien declara a su favor no cambia nada. Es decir, yo no voy a pretender y voy a traer al trabajador y a decir, ¿cuándo lo despidieron? Ah, bueno, entonces ya el juez con eso va a tener por acreditado que lo despidieron. No, la declaración de propia parte, el que declara a su favor, no cambia nada porque esa es una autoproducción de la prueba, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se presumen? Los hechos favorables los hechos favorables a la contraparte y adversos al declarante. Todo lo demás no me sirve de mucho y corro el peligro de que el abogado de la contraparte lo interrogue y hable más. O ustedes saben que hay personas que les gusta hablar mucho y de repente se contradicen, quedan en evidencia situaciones. Entonces, la declaración de propia parte yo no la recomiendo mucho, salvo excepciones. Pero de lo contrario, puede ser incluso contraproducente porque recordemos el principio de la comunidad de la prueba, que lo que diga, lo que se toma es lo que le afecta. Entonces, y que beneficia a la contraparte. La declaración de parte contraria, el artículo 345, tiene efectos y por eso es importante que cuando citamos a una declaración de parte contraria, hagamos las advertencias que establece el artículo 347. Las partes tienen la obligación de comparecer y responder los interrogatorios de la parte contraria y del juez que versen sobre los hechos personales. Si la parte citada para ser sometida al interrogatorio en audiencia no comparece sin justa causa, se tendrán por aceptados los hechos personales atribuidos por la contraparte, salvo prueba en contrario. Entonces, cuando citamos a una declaración de parte contraria, debo advertirle al declarante que de no presentarse, se pueden tener por acreditados los hechos que se le atribuyen en la demanda. En la declaración de propia parte, igual que un interrogatorio directo de su propio testigo, es un interrogatorio directo. En la declaración de parte contraria, aplican las reglas del contrainterrogatorio y sí se permiten las preguntas sugestivas. Hay que tener en cuenta que algunas personas cuando interrogan el artículo 350 del Código Procesal Civil y Mercantil establece que el declarante puede hacer aclaraciones. Entonces aquí no se vale eso de cuando están interrogando a un testigo y le dicen, dígame sí o no. Y solamente eso. No puedo hacer eso en una declaración de parte, porque la parte sí puede hacer aclaraciones. A la parte, cuando va a una declaración de parte contraria, no la juramento.
no la juramento, pero sí le hago las advertencias que establece el artículo 351 del Código Procesal Civil y Mercantil. Cuando lo cito, le hago las advertencias del artículo 347. Si no viene, se van a tener por acreditados los hechos, salvo prueba en contrario. Pero si ha venido a la audiencia antes de estar, si han venido a la audiencia antes de comenzar el interrogatorio, le digo, bueno, señor o señora ha sido citada para declarar y se le aclara conforme al artículo 351 del Código Procesal Civil y Mercantil que la negativa de responder las preguntas que le hagan, las respuestas evasivas o no concluyentes, pueden ser consideradas como un reconocimiento de los hechos de su parte, a menos que hay dos excepciones: si está amparado en la facultad de guardar secreto o en el derecho a no autoincriminarse por un delito, ¿verdad? Entonces, es muy diferente y no vamos a interrogar a la parte como que es un testigo. La obligación de comparecer, el tema de los hechos personales. Antes en el Código de Trabajo se hablaba era prácticamente una confesión, se establecía cuando citaban, era como un cuestionario que se llamaba de posiciones. Cuando llega la inconstitucionalidad a la sala y entra en vigencia ya el Código Procesal Civil y Mercantil, en esta inconstitucionalidad 115/2007, se las recomiendo que la lean. Ahí se aclara, bueno, una cosa es la disposición, que es lo que dice el artículo, otra cosa es la norma, y el equivalente, digamos, es la declaración de parte contraria, y aquí establecen ciertos requisitos para las declaraciones de parte contraria. Es la inconstitucionalidad 115/2007. ¿Qué pasa con la declaración de la persona jurídica? En esto ha habido una modificación. Antes, si por ejemplo Daisy Ábrego era la representante legal de la sociedad, pero a la trabajadora no la despedía yo, sino que la despedía una jefe de recursos humanos, me citaban a mí a declarar porque yo soy la representante legal y la que voy en nombre de la parte contraria. Pero si yo no iba, decían, no se puede tener por acreditado los hechos porque no los hizo Daisy Ábrego, ella es la representante legal, pero el despido no es un hecho personal de ella, el despido lo hizo la señora Juanita Hernández. Entonces no es un hecho personal de Daisy Ábrego. Entonces, aunque no vino, no se puede tener por acreditado. Esto lo modificó la Sala de lo Civil en la Casación Laboral 71/2021 y establece lo siguiente: de tal forma que esta sala considera procedente superar el criterio que anteriormente se tenía en cuanto a la interpretación del contenido de la estipulación citada y al que ya se hizo referencia, en el sentido que cuando un apoderado legal en el ejercicio de su cargo atestigua en representación de la sociedad a la que representa, se torna irrelevante que la realización material de los hechos no le sean imputados al representante legal en su carácter personal, pues él al momento de declarar no lo hace en nombre propio, sino que actúa como una persona natural a través de la cual se materializa el obrar de la persona jurídica, que es inmaterial, una mera ficción de la ley. Entonces, ahora sí, es decir, si el representante legal no llega, igual puedo tener por acreditado el despido, aunque no lo haya hecho él de forma personal, sino que otra jefatura, ¿verdad? Entonces, este es un cambio importante. La prueba testimonial. Yo les decía, estamos frente a un código que es preconstitucional. En el artículo 410 todavía habla de un cuestionario, pero sí les aclaro que, bueno, toda la demás prueba, antes que se me olvide, en el tema de la proposición, yo debo establecer qué es lo que pretendo probar con cada una de ellas, ¿verdad? Para que se me admita esa prueba y para que se examine la pertinencia y la utilidad. En el caso de la prueba testimonial, el artículo 410 sigue exigiendo un cuestionario. A mi parecer, bastaría con que, igual que en todos los demás medios de prueba, me digan qué es lo que pretendo probar. Sin embargo, las líneas tanto de las cámaras como de las salas siguen en la misma línea de exigir el cuestionario. Entonces, para que lo tengan en cuenta,
que el cuestionario es una guía, ¿verdad? No es que van a llegar ahí a leer todo el cuestionario. Pero volvemos al tema de que estamos frente a una norma preconstitucional. Hay dos aspectos en este artículo 410, además de lo del cuestionario que se sigue exigiendo y es importante que lo tengan en cuenta. Establece que puedo presentar hasta 4 testigos por cada punto y que solo puedo hacer hasta 3 preguntas por cada punto. Yo considero que eso sí ya vulnera derecho, el derecho a probar, el derecho de prueba. Por ejemplo, estamos hablando del punto del salario. Entonces yo le pregunto, ¿cuál era su salario? Ah, era el salario mínimo. ¿Cada cuánto se lo pagaban? Me lo pagaban de forma quincenal. Ya llevamos 2 preguntas sobre ese punto. ¿De qué forma se lo pagaban? Mediante depósito en una cuenta bancaria. Llevamos 3 preguntas. ¿En qué banco le depositaban? Ya sería la cuarta. Me pueden decir, ah, pero mira, ahí el artículo dice la disposición que solo puedo hacer 3 preguntas. Sí, pero yo sí considero, primero es pertinente por lo que estamos analizando. Entonces, sí considero que esa limitación no está justificada y sí podría vulnerar derechos. No puedo limitar a solo 3 preguntas. ¿Cuáles son las obligaciones de los testigos? Comparecer, responder todas las preguntas que les hagan y decir la verdad. Los testigos sí se juramentan con base en el artículo 305 del Código Penal, se les lee el delito de falso testimonio y se juramentan. Se aplican las técnicas de oralidad, el interrogatorio directo, preguntas abiertas. Muchas veces está la costumbre de comenzar con ¿sabe usted por qué? Ya ese ¿sabe usted? Cuando la regla que yo le doy es si la respuesta es sí o no, ya es una pregunta sugestiva que no se admite en el directo. En el interrogatorio directo debo comenzar con preguntas abiertas. ¿Qué, cómo, cuándo, quién, por qué? ¿Por qué está aquí? ¿Qué se encuentra haciendo? ¿Sobre qué viene a declarar? ¿Verdad? Importante también el tema de acreditar al testigo. Yo considero que igual lo identifico, lo juramento, pero en algunos juzgados también tienen ese criterio de indispensable definitivamente identificar al testigo. Yo creo que es una regla de oralidad también válida, importante en el interrogatorio directo y preguntas abiertas. Luego viene el contrainterrogatorio. Ojo, porque hay muchas personas que piensan que en el contrainterrogatorio solo le puedo preguntar sobre lo que se interrogó en el interrogatorio directo. Y eso no es cierto, por el derecho de defensa, por el derecho de prueba. En el contrainterrogatorio yo puedo hacer otras preguntas diferentes a lo que versó el interrogatorio directo. Pero si yo introduzco en el contrainterrogatorio otros temas, eso sí los debo introducir mediante preguntas abiertas. Ahora, les decía, por derecho de defensa, hemos tenido casos, por ejemplo, que llega el empleador, lleva un testigo y un abogado de los trabajadores le saca mucha información sobre los cuales, por estrategia, tal vez el abogado no le interrogó, pero en el contrainterrogatorio yo puedo hacer las preguntas que considere necesarias. En el redirecto sí ya es con base en lo que se declaró. Ya ahí ya no es lo que se me olvidó, se me olvidó preguntar, ¿verdad? No, ya en el redirecto es sobre lo que versó en el contrainterrogatorio y porque tal vez en el contrainterrogatorio agregaron nuevos elementos, entonces ahí es el momento para hacer las preguntas en el redirecto y en el recontrainterrogatorio que es solamente sobre lo que se dijo en el redirecto. Entonces esa es la secuencia. No se exige el cumplimiento del artículo 359 en cuanto a la identidad de los testigos, pero sí lo que se pretende probar. Esto sí considero que ya amerita también una reforma. Muchos lo dicen, pero es que mire, si se da el nombre, entonces lo van a despedir o ya no lo van a dejar ir a declarar, pero obviamente es una obligación, ¿verdad? Que dejarlo que vaya a declarar, se le manda un citatorio. Entonces el hecho de ese factor sorpresa de no saber quién va a venir a declarar, de ni siquiera saber si tienen testigos, siempre se piden, pero a la hora de las horas a veces ni llegan. Entonces yo sí creo que es importante ya esto amerita reforma, ¿verdad? El hecho de exigir ya que sean testigos nominados para más adelante. Actualmente no es una exigencia, les aclaro. Cuando entró en vigencia el Código Procesal Civil y Mercantil, algunas personas
consideraban que había una contradicción con la Constitución, eh, porque el artículo 410 dice que es el juez el que interroga a los testigos. Así se entiende. Sin embargo, en la inconstitucionalidad 147/2016, la Sala dijo que en un proceso constitucionalmente configurado, en la producción probatoria, el juzgador debe mantener el rol cognoscitivo y no inquisitivo, lo que significa que en el acto específico de prueba testimonial, el interrogatorio de testigos debe estar en manos de las partes y la intervención judicial, aunque está permitida, debe ser excepcional, limitándose a las preguntas aclaratorias, sin que ello implique controvertir, sustituir, complementar la labor de las partes. Es decir, es cierto que hay una desigualdad generalizada, no siempre, pero normalmente el trabajador entra en una desventaja, pero eso no implica que yo voy a venir a ayudarle a su abogado a hacer las preguntas. No es mi función como juez. Dice, o sembrar dudas sobre la credibilidad. De esta manera, la intervención del juez en un interrogatorio testimonial por medio de preguntas de carácter aclaratorio no persigue obligar a producir pruebas, como sugiere la autoridad remitente, porque había una inaplicabilidad, ni tampoco suplir las deficiencias probatorias de las partes, sino que se trata de una facultad para precisar puntos oscuros, confusos o ininteligibles de la declaración en los casos que sea necesario. Cuando yo hago una pregunta aclaratoria como juez, también debo aceptar que me pueden objetar la pregunta. Me pueden decir, mire, esa pregunta no es aclaratoria porque lo que usted está preguntando en ningún momento se ha mencionado. Entonces, eso también deben tenerlo en cuenta porque si un juez hace preguntas aclaratorias, eh, debe estar bien justificado. De preferencia digo, bueno, usted dijo esto y solo le pido que aclare esto para que se vea que en realidad tiene un énfasis aclaratorio y no inquisitivo o de ayudar a una de las partes. La prueba pericial es un hecho, cuando hay un hecho controvertido que requiera conocimientos científicos, artísticos, de alguna técnica especializada. Cuando lo vemos en el tema de cuando se redarguye de falso un finiquito, no, mire, esa no es mi firma. Bueno, pedimos apoyo peritos de la Policía Nacional Civil. Prueba médica, por ejemplo, en los temas de las personas con enfermedades crónicas incapacitantes. Eh, Todos ellos, ahí el juez necesita esa prueba pericial. Nombramiento y aceptación del perito, ¿verdad? También se juramentan los peritos y también les es aplicable el artículo 305 del falso testimonio. Y el dictamen pericial puede realizarse en una audiencia. Por ejemplo, si es un tema médico, puede ser que yo no entienda algunos puntos y lo ideal es que estén ambas partes y el juez y que puedan hacer las preguntas que consideren pertinentes a los peritos. El reconocimiento judicial, voy rápido porque se me va acabando el tiempo y todavía hay dos puntos importantes que tratar. Al final, que es de jurisprudencia bien reciente, el reconocimiento judicial, que es también llamada inspección judicial, consiste en reconocer una persona, un objeto, un lugar. Se puede delegar por comisión procesal, se puede, pero no, si el juez considera, él lo puede realizar. Y el artículo 395 nos establece cuál es el contenido del acta que yo debo levantar cuando voy a hacer un reconocimiento judicial. El lugar y fecha de la diligencia, la identificación del tribunal, la identificación de las personas que concurren a la diligencia y la calidad en que lo hacen, la constatación de los hechos que se hubieran verificado y la firma de los concurrentes si pueden y supieran. ¿En qué casos he dado reconocimiento judicial? En los casos en los que, por ejemplo, me dicen, eh, me despidieron y yo trabajaba en la sociedad A, pero de repente cuando viene a contestar el demandado dice, mire, pero esa persona que lo despidió no trabaja para la sociedad A, trabaja para la sociedad B, entonces no puede surtir efecto un despido. Entonces viene la parte actora y dice, pero mire, yo ni sabía que ya estaba laborando para la sociedad B. En ese mismo local están varias sociedades, el mismo representante legal, es la misma dirección. Entonces, en esos casos, sí hemos otorgado reconocimiento judicial para verificar precisamente esa situación. Cuando hay más de una sociedad, ¿qué es lo que se verificaría? Si yo como trabajador puedo darme cuenta o está delimitado, ¿verdad? O el mismo jefe es para todas las sociedades, jefe de recursos humanos para la sociedad A, B, C y D.
si tenemos uniforme que nos identifica, cómo firmo la planilla o si me pagan en efectivo, ni siquiera me doy cuenta quién me está pagando, es decir, todas esas circunstancias. Para esos casos sí es pertinente el reconocimiento judicial. Los medios de reproducción, sonido, voz, imagen y almacenamiento de información. Sobre esto ha habido una sentencia bien importante. Les voy a decir lo que dice el código y las modificaciones que han venido mediante la jurisprudencia en el sentido de darle un alcance por la situación actual en la que la prueba digital, ¿verdad? Cada vez se está imponiendo. Si la contraparte lo pide, se llevan a la sede los soportes en que se encuentren almacenados los datos de la información. Es posible reproducirlos en audiencia. También es posible pedir auxilio pericial, es decir, que este medio de reproducción sonido-voz sea en conjunto con un perito que me diga si esa persona que está hablando es la a la que le atribuyen la falta, por ejemplo. Ya nos ha tocado ver videos que no nos dicen nada, videos en los que ni siquiera reconozco, o me acuerdo una vez que llevaron una fotografía de una persona de espalda y decía, es que ahí está cuando cometió la falta. Es bien difícil en esos casos, ¿verdad? Entonces, siempre estos medios deben cumplir con la licitud, la pertinencia y la utilidad. Tuve el caso de una USB, ya son casos, como les digo, que están fenecidos, de una trabajadora que le encontraron unas cosas en la USB y decía, es que mira, ahí está la firma del jefe. Y entonces ella dice, pero mire, primero, este es mi USB personal. Segundo, se comprobó en el proceso que ahí todos prestaban como la USB, ¿verdad? Entonces, eh, ¿hasta dónde llega la licitud de que yo llegue y le busque al trabajador su USB, sus fotografías, sus cosas personales? Diferente ya, y tenemos que tener en cuenta el tema de correos institucionales, por ejemplo. Pero el tema de la licitud también es importante. Ahora, en cuanto a la prueba electrónica, lo que venía siendo un voto razonado a partir de esta sentencia de mayo de 2025 en la Casación Laboral 308-2024 pasa a ser ya el criterio unánime en la actual configuración de la Sala de lo Civil en cuanto a la prueba electrónica y cómo puedo presentarla, eh, cómo puedo presentar este tipo de prueba, cómo puedo incorporarla al proceso. Este caso se trataba de un correo electrónico que se había impreso y lo había presentado la parte trabajadora como una prueba documental para acreditar el cargo de una jefatura. ¿Qué dice la Sala de lo Civil? Voy a tratar de apurarme para finalizar rápido, porque solo son dos temas que para finalizar y luego para que tengamos oportunidad de las preguntas. En la actualidad es conocido que la prestación laboral se desarrolla en entornos digitales. Recordemos que del 2020 esto se aceleró mucho, el tema de la ley de teletrabajo, muchas personas están prestando labores desde su casa. Entonces, obviamente van a haber más despidos por WhatsApp, más despidos por correo electrónico. Y esto es lo que retoma la Sala de lo Civil. Dice, en la actualidad es conocido que la prestación laboral se desarrolla en entornos digitales y que además se utilizan sistemas de comunicación electrónica, correos electrónicos, aplicaciones de mensajería instantánea, entre otros. En consecuencia, en el ámbito procesal laboral será más frecuente la aportación de pruebas o evidencias de origen digital o electrónico, con el propósito de acreditar hechos relativos al entorno de trabajo o a la terminación de la relación laboral. En ese contexto, las fuentes de prueba en nuestros tiempos son diversas y no tradicionales. Tratándose de prueba digital y electrónica, podemos englobar como principales las siguientes: correo electrónico, páginas web, mensajes de teléfono móvil, SMS, WhatsApp y otros medios de mensajería instantánea de diversas aplicaciones, editores de fotos, videos, audio, etcétera, y redes sociales. La prueba electrónica, que también se conoce como prueba digital, prueba informática, prueba tecnológica y prueba, se considera un medio de prueba moderno o actual y en ese sentido la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia coinciden en considerarla como prueba documental por las semejanzas que guarda el soporte electrónico con el documento y por la idoneidad de su introducción en el proceso como tal. Aquí cita la doctrina, la Sala de lo Civil. Además, en nuestra legislación, sigo hablando de la Casación 308-2024,
En nuestra legislación, específicamente en la Ley de la Firma Electrónica, artículo 3, literal J, encontramos el concepto de documento electrónico, información de cualquier naturaleza contenida en soporte electrónico según un formato predeterminado. Por otra parte, se debe considerar que el concepto de documento es amplio y se define como soporte material que expresa o incorpora datos, narraciones con eficacia probatoria o cualquier tipo de relevancia jurídica. Es así que, junto al papel, que es el medio tradicional de la prueba documental, ¿verdad? Da cabida a nuevos soportes tecnológicos e informáticos como fotos, videos, correos electrónicos, para citar ejemplos. En ese sentido, dice la sala, la fuente de prueba digital o electrónica puede introducirse al proceso a través de los diversos medios de prueba existentes. Prueba documental, pericial, interrogatorio de testigos y de partes, por el reconocimiento judicial o por medios de reproducción de sonido, voz o imagen y almacenamiento de la información. Estos últimos no pueden considerarse exclusivos para introducir las fuentes derivadas de entornos digitales o electrónicos. Y tampoco puede estimarse determinante ni necesario acompañar el medio de almacenamiento que contiene la información como presupuesto para su análisis y consideración. Dicho en otras palabras, al no incorporar el dispositivo que almacena la información en contextos digitales, no puede traer como consecuencia la imposibilidad de valorar su contenido. Además, lo prescrito en el artículo 397 permite concluir que la necesidad de presentar el medio de almacenamiento es procedente cuando la otra parte lo pide. Por lo anterior, dice establecer una regla única y general en el sentido que la oferta de un documento requiera presentar el medio es erróneo. ¿Qué más dice la sala? Para el caso en estudio, ya vamos concluyendo este punto, la parte actora incorporó al proceso las impresiones de correos electrónicos con las cuales pretendía acreditar la representación patronal atribuida al señor tal, jefe de seguridad transaccional. Para tal efecto, las copias de los correos electrónicos fueron propuestas como medios de prueba documental y están agregados de folio 31 a 32 de la pieza principal. De acuerdo a su clasificación, son instrumentos privados, artículo 332, lo que hace en plena prueba si no ha sido impugnada su autenticidad, artículo 341, inciso segundo, como efectivamente ocurrió en el proceso. Se reitera, las impresiones de los correos electrónicos no fueron impugnados por la parte a quien le desfavorecía la demandada, a pesar de la oportunidad procesal para hacerlo, pues fue debidamente notificada sobre la apertura a prueba. Sin embargo, su única intervención durante la tramitación del proceso se redujo a interrumpir la rebeldía por no haber contestado la demanda en término de ley. Entonces, la prueba electrónica digital puede ser incorporada, impresa como prueba documental. Y si la contraparte no dice nada, entonces el juez le da valor. Ahora hay una regla que, aunque no lo dice aquí, lo debemos tener en cuenta, y es por el tema de la licitud. Yo voy a agregar un correo, una captura de un chat de WhatsApp en el que yo he participado. Porque si se refiere a terceras personas, entonces puede haber una vulneración del derecho a la intimidad y del derecho a la autodeterminación informativa. Primer punto. Segundo, debe haber participado la sentencia de la 308, Casación Laboral 2024. Nosotros tuvimos un caso de un trabajador que lo habían despedido y vendía motos. Entonces presentaron un chat de WhatsApp en el que hablaba el empleador que lo había despedido con un cliente, y el cliente estaba quejándose de que le había pagado al trabajador un monto y que le había depositado otro. Entonces, en ese caso, dijo la sala, miren, en ese caso no le podemos dar valor porque él no puede, el trabajador no puede redarguir nada sobre la autenticidad porque él no participó en esa conversación. Entonces son cosas que, aunque no lo ha dicho en esta sentencia de la Sala de lo Civil, es importante que las tengamos en cuenta. Voy a aportar prueba en la que yo he participado en un correo de WhatsApp, en un correo electrónico o un chat de WhatsApp en el que yo he participado, y para que tenga la oportunidad de reducirlo de falso, debe haber participado también la contraparte. Es más dado, dice, el carácter bilateral de la comunicación a través de correos electrónicos, es decir, la recepción, control, registro de esta, permitía a la demandada disponer de esta fuente y no controvirtió su contenido. Entonces, en conclusión, la prueba digital o electrónica también puede ser incorporada como prueba documental, y en esos casos
lo que, si no se redarguye de falso, eh, si no se le da arguye de falso, entonces le doy valor. Y lo último sobre lo que quería comentarles era sobre el principio de facilidad probatoria. Creo que ya en algunos conversatorios anteriores lo referíamos a las cargas probatorias dinámicas. Solo para ponerlos en contexto, no me voy a demorar quizás más de 5 minutos, pero es importante que lo manejen. Hay un artículo del Código de Trabajo que habla de la representación patronal y dice, artículo 3, se presume de derecho, imagínense, que son representantes del patrono en sus relaciones con los trabajadores, los directores, gerentes, administradores, caporales y en general las personas que ejercen funciones de dirección o de administración en la empresa, establecimiento o centro de trabajo. Los representantes patronales en sus relaciones con el patrono están ligados por un contrato de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que si Daisy Ábrego es jefe, es supervisor, es coordinador, es administradora y me despide, yo no voy a ir y le voy a decir, licenciada Daisy Ábrego, muéstreme su contrato de trabajo para ver si usted tiene facultades para despedirme. No, si tiene una jefatura, yo entiendo que es representante patronal y que me puede despedir y esa es una presunción de derecho. Y aquí vamos ya a un tema de argumentación jurídica más que de derecho laboral. Las presunciones tienen un hecho base. Entonces, aunque sea una presunción de derecho, hay cuestiones que sí se deben probar. ¿Qué es lo que sí se debe probar? No voy a probar las facultades de un jefe, pero sí voy a probar que Daisy Ábrego es supervisora. Es decir, esta disposición no exime de probar el elemento base de la presunción y es que la persona a la que se le atribuye el despido desempeñe el cargo que se afirma en la demanda. Yo digo, me despidió Claudia Salguero, que era la jefa de recursos humanos. Entonces, lo que yo debo probar es que Claudia Salguero es la jefa de recursos humanos. ¿Qué es lo que pasaba en la mayoría de procesos laborales? Se exigía como una condición que se sigue exigiendo la prueba, pero ahora se ha desplazado quién debe probar. Además del trabajador probar su relación laboral, debía probar el cargo del jefe que lo había despedido. Eso se volvía cuesta arriba para los trabajadores, es decir, eran la mayoría sentencias absolutorias porque se le exigía al trabajador acreditar el cargo de la persona que lo había despedido. Y aquí es donde entran en juego el principio de facilidad probatoria o cargas probatorias dinámicas. ¿En qué consiste? En que existe un tipo de reversión de la carga de la prueba. Aquí habla de reversión de la carga de la prueba, aunque doctrinariamente reversión de la carga de la prueba está en la ley. Cargas probatorias dinámicas o facilidad probatoria es en la jurisprudencia, es el juez el que lo aplica. Entonces dice, aquí se entiende que hay una distribución diferente y se dice, ¿cuál es la finalidad de la facilidad probatoria? Proteger al trabajador desde el punto de vista de desigualdad, de desigual posicionamiento frente al empleador. Es así que este principio viene a equilibrar la postura de las partes en el proceso y sobre la base constitucional el proceso laboral está configurado con la idea de otorgar protección a los trabajadores. De manera que para dar vigencia a la aplicación práctica a la protección del trabajador encontramos la inversión de la carga de la prueba que tiene por objeto tutelar aquellas situaciones más vulnerables que lo requieren por cuanto realmente supone invertir la posición normal de las partes en el proceso. De ahí, al referirnos a la distribución de la carga probatoria, también debemos relacionar el principio de facilidad probatoria. ¿Qué quiere decir eso del principio de facilidad probatoria? ¿Quién está en mejor posición fáctica, jurídica, práctica de aportar la prueba? Tiene mucho que ver con el tema de derecho de igualdad y tiene mucho que ver con el principio de lealtad y buena fe procesal. Entonces dice la sala, desde el ámbito constitucional se deriva de la protección jurisdiccional, de modo que como resultado de las implicaciones constitucionales debe haber siempre que exista un desequilibrio en cuanto a la facilidad probatoria y la disponibilidad de los medios, a la proximidad a la fuente de la prueba, el juez debe aplicarlo. Se garantiza la igualdad efectiva de posibilidades y cargas del actor y del demandado en la alegación y en la prueba de los hechos controvertidos. Y tratándose, dice la sala del derecho laboral,
donde se concede al empresario un poder ejecutivo de sus decisiones, convierte al trabajador casi siempre en demandante de justicia y ello plantea un desequilibrio en las partes del proceso que debe ser solventado desde la perspectiva de la carga de la prueba. La regla general es que impone a cada parte acreditar los hechos. Mire, usted ahí dijo en la demanda que la despidió Claudia Salguero, pruébeme que Claudia Salguero es la jefa de recursos humanos. Pero dice aquí este criterio que debe haber cierta flexibilidad, atendiendo al criterio de disponibilidad y facilidad probatoria, imponiéndosela a la parte que tiene mejores condiciones de aportarla. En ese contexto, es el empresario quien en la mayoría de casos, en este caso es el empleador, quien dispone de los medios de prueba, de la información, de la documentación. Entonces, concretamente, no es que en todo hay una carga probatoria dinámica o una facilidad probatoria para el trabajador, no es cierto. Es concretamente con respecto a la representación patronal. Esta sala estima que es el empleador quien tiene la facilidad probatoria para acreditarla, debido a que posee los expedientes de personal de la empresa, entre estos los contratos laborales que prueban los cargos, las funciones de los trabajadores, así como las actuaciones de los representantes patronales. En ese sentido, la carga de la prueba debe invertirse hacia el empleador. Así pues, para el caso de análisis, no le corresponde al trabajador demandante probar que la señora EQ era quien desempeñaba el cargo de gerente financiera en la sociedad, sino que le corresponde ya a la parte empleadora o a la parte patronal. Por ahí decía alguien, pero mire, y que no tienen los testigos, ¿verdad? Sinceramente, y la práctica nos indica que los testigos que presenta la parte actora normalmente son o porque los despidieron juntos o porque son directivos sindicales y tienen un poco más de protección. Pero de lo contrario, en realidad era bien difícil acreditar el tema de representación patronal. A diferencia, dice, para el trabajador las posibilidades probatorias de los hechos alegados resultan reducidas como consecuencia del difícil acceso a datos o información relacionada con el vínculo laboral, sobre todo teniendo en cuenta que estoy probando el vínculo laboral de una tercera persona. Entonces, eh, concluye diciendo que la regla de la facilidad probatoria es un instrumento adecuado para alcanzar la igualdad material y el equilibrio entre las partes en el proceso laboral, sobre todo en los casos circunscribiendo, y les aclaro, el tema de la representación patronal, para que lo tengan en cuenta. Con esto finalizaría la ponencia y quizás podemos pasar ya a las preguntas. Voy a ver aquí algunas. Gracias, maestra. Bueno, ha sido una jornada sumamente enriquecedora, productiva, sobre todo a quienes nos apasiona el derecho laboral. Gracias por su esfuerzo, maestra, y continuamos con él. Tenemos una diversidad de preguntas, vamos a tratar de dar cobertura la mayor posible con razón en el tiempo. Pregunta, ¿cuál sería la prueba idónea para probar la existencia de la relación laboral si el patrono nunca hizo contrato? Hay más preguntas, licenciado, Sí, para ir. dice, eh, hablando de la cita del patrono para declaración de parte, si el representante legal se encuentra en el extranjero, ¿es posible pedir que la audiencia se realice de manera virtual en aplicación al artículo 203A del Código Procesal Civil y Mercantil? Hay una tercera, bueno, son bastantes, vamos a agregar una. Cuando se hace referencia a la valoración de la prueba en tiempo, lugar y forma, ¿qué se debe considerar para detallar la prueba en los alegatos de las partes? En materia laboral existen muchas presunciones. De alguna manera se parte de la desigualdad y se dice, mire, no le voy a exigir definitivamente como prueba idónea de la relación laboral un contrato de trabajo porque sabemos que en muchos casos ni siquiera hay un contrato de trabajo o es un tema de contrato verbal. Entonces, la relación laboral puede probarse con testigos, eh,
A veces dan constancias, de repente que es para hacer un préstamo. Me acuerdo en la época de la pandemia, muchos empleadores les daban constancia a sus trabajadores para movilizarse. Todo eso puede ser considerado, ya no se diga cotizaciones del Seguro Social, pagos de AFP, es decir, es una variedad de elementos que incluso, por ejemplo, cuando se pide una medida cautelar de reinstalo, por ejemplo, en los casos de las personas que tienen protección reforzada, como las personas con enfermedades crónicas, las embarazadas, se toman como indicio, no prueba de relación laboral, incluso un carnet, por ejemplo. Entonces puede ser valorado en conjunto con otros elementos. Eh, no sé si me están escuchando, que de Sí, repente creo que me sacó. Gracias. sí, perfectamente. Eh, lo de la declaración de parte contraria en el extranjero, sí es importante que tengan en cuenta que las sociedades deben tener una representación acá y eso debe inscribirse en el registro de comercio. Debe haber siempre un apoderado acá en el país y normalmente eh, las sociedades extranjeras o con sucursales acá lo que hacen es darles amplias facultades incluso de declaración de parte contraria. Ahora, es importante que también tengan en cuenta que para pedir declaraciones en el exterior, hay personas que dicen, mira, y me manda el link, ¿verdad? Pero no, hay un protocolo de la Corte Suprema de Justicia con el Ministerio de Relaciones Exteriores. eh, no, la declaración se da en un consulado, es decir, hay ciertas reglas que deben cumplirse para que se pueda dar una audiencia virtual fuera del país. Lo del tiempo legal y forma, lo que ha dicho la sala de lo civil y también las cámaras, ambas cámaras de lo laboral es que cuando yo alego una excepción debo decir qué, cómo, cuándo, ¿verdad? Cómo ocurrieron los hechos y es por derecho de defensa y es lo que yo les decía al inicio. Si por ejemplo yo establezco como una excepción abandono de labores o alego como excepción faltas injustificadas, debo decir cuáles fueron esas faltas injustificadas, cuándo fue el último día que se presentó, en qué horario, a partir de qué día no se presentó, eh, para que la contraparte tenga la oportunidad de defenderse. Por ejemplo, otra de las causales, por negligencia reiterada. Ojo que negligencia reiterada, no puedo probar solo una negligencia. Entonces, debo decir cuándo se dieron y en qué consistieron cada uno de los hechos de la negligencia reiterada. Pérdida de confianza. ¿Qué me hizo perder la confianza? La pérdida de confianza implica que debe ser una jefatura. Entonces, o una persona, dice, con cargos de dirección, vigilancia o fiscalización, o por ejemplo puede ser una persona que maneje dinero. Entonces, ¿qué me hizo perder la confianza? Mire, en tal fecha se apropió de dinero, aquí está un proceso que hasta ahí puede venir un tema de prejudicialidad penal, pero yo debo decir cuándo sucedieron los hechos y cómo sucedieron los hechos. Si por ejemplo digo, mire, es que cometió un acto de irrespeto contra mi persona, pero ¿cuál fue el acto de irrespeto? Yo no puedo venir y pretender que se sepa cuál es el acto de irrespeto hasta que traigo a los testigos, sino que debo desde el momento que estoy alegando la excepción decir cuáles son esos actos de irrespeto para que la contraparte tenga la oportunidad de defenderse. No sé si hay más preguntas, licenciada. Estoy tratando de ser rápida, pues. Sí, 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 comprendemos. De hecho, hay algunas más. En el caso se haya ordenado suspensión previa como medida cautelar anterior a la interposición de la demanda de destitución de un empleado público no comprendido en la carrera administrativa y esta haya sido declarado improponible sin llegar a conocer el fondo del asunto, deberá entenderse que dicha medida queda sin efecto. Me dice si le planteo las otras de una vez. Sí, de un solo, sí. Ok. En caso de declaración de parte contraria, cuando se demanda a una persona jurídica, ¿deberá siempre comparecer el representante legal o puede delegar conforme a la LPA? Otra más.
¿Puede la parte patronal solicitar una audiencia al Ministerio de Trabajo para citar al trabajador que ha sido reinstalado según sentencia judicial y confirmado en Cámara, para que llegue y establezcan la fecha en que se presentará al trabajador a su reinstalo, o solo puede hacerlo el juez? Bien, solo algo bien importante y que quizás es el momento para aclararlo. Hasta hace muy poco tiempo, nosotros los jueces laborales seguíamos conociendo los procesos de entidades autónomas, instituciones públicas no, sino que las, bueno, sí son públicas, pero las autónomas. Y como jueces con competencia laboral únicamente los temas de procesos de nulidad y autorización de despido de servidores públicos municipales. Sin embargo, tanto la Sala de lo Civil como la Sala de lo Contencioso Administrativo ya en su jurisprudencia han sostenido que cuando se trata de temas de servidores públicos, con base en el artículo 12 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, que se refiere al personal al servicio de la administración pública, le corresponde a la jurisdicción contencioso administrativo y dice tanto la sala de lo civil como la sala de lo contencioso administrativo con otras palabras, pero la conclusión a la que llegan es independientemente. Recordemos por ejemplo, el Código de Trabajo es preconstitucional y es incluso previo a la primera ley de la jurisdicción contencioso administrativo, que si no me equivoco es de 1979. Entonces, todavía ahí se decía que habían servidores públicos por Código de Trabajo. Pueden haber, pero deberían ser excepcionalísimos. Entonces dice la sala de lo civil y la sala de lo contencioso. En estos casos, aunque haya entrado o la relación laboral sea por contrato del Código de Trabajo, si son labores permanentes, si son labores propias, se entiende que es parte de la carrera administrativa, pero aún así, digamos que no lo fuera, la decisión de dar por terminado ese contrato es un acto administrativo y ya no le corresponde a la jurisdicción laboral, sino que le corresponde a la jurisdicción contencioso administrativo. Todo este tema de la suspensión previa, la improponibilidad y eso ya no es competencia actual de la jurisdicción laboral, sino de la jurisdicción contencioso administrativo con base en el artículo 12 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo vigente, que es del personal que está al servicio de, son servidores públicos. Luego, lo de la declaración de parte contraria, normalmente es el representante legal. También está la figura de los representantes judiciales. Sin embargo, la Sala de lo Civil ha sostenido que aunque hayan representantes judiciales, la contraparte puede pedir que venga a declarar el representante legal y estaría obligado a hacerlo porque no pierde su calidad, o sea, no es que se despoja de esa facultad, ¿verdad? Sino que la sigue manteniendo. Entonces, cuando no, hay algunas sociedades que lo hacen, inscriben, incluso en sus estatutos establecen quiénes van a dar declaración de parte contraria y en esos casos se respeta y debe estar inscrito en el registro de comercio, es decir, no basta con que de repente ya cuando me citaron voy a dar un poder para que vaya alguien, no, es cuestión ya de una de legalidad previa y se hace de esa manera. Luego, el tema del Ministerio de Trabajo, pues desconozco, ya es un tema bien propio del derecho administrativo, pero lo que sí se le puede pedir al juez es que corrobore. Nosotros sí, por ejemplo, en algunos casos de reinstalo, en los que hay dudas, en los que hay mucha suspicacia, el trabajador dice, mira, no me van a querer reinstalar, se le puede pedir apoyo al Ministerio de Trabajo como un acompañamiento. Eso sí, sí es factible hacerlo. No sé si por tiempo. Efectivamente, hay varias más preguntas, pero damos por cerrado hasta acá la intervención de la maestra Ábrego, como ella lo menciona, con razón en el tiempo. Sabemos que es un tema amplio que requiere quizás una jornada más. Vamos a ver cómo la gestionamos en el futuro. Agradecemos sobremanera el apoyo que siempre nos brinda la maestra Ábrego para poder compartirnos este tipo de temas, poder compartirnos sus conocimientos en este tipo de temas y poder dilucidarnos las dudas que nos van surgiendo
Esta tarde le presenté 8 preguntas, creo, pero quedan algunas otras que en su momento podremos volverlas a presentar cuando hagamos una ampliación del tema. Sé y sabemos que hay, insisto, mucha tela que cortar y lo iremos haciendo con el tiempo. Este día quiero agradecer nuevamente en nombre del Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura, de sus miembros, tanto a la maestra Ábrego por el esfuerzo de acompañarnos con sus conocimientos, como a ustedes que han sido los destinatarios de esta jornada, por su disciplina, por su esfuerzo para estar acá, prometiéndoles mantener el nivel académico que caracteriza a estas videoconferencias, con el cual se cubre o con las cuales se cubre a la mayor cantidad